Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Continuamos con nuestra serie Nuevos Comienzos, serie en la cual estamos creyendo que nuestro Padre Celestial está activando en alguien el deseo de buscarle, el deseo de iniciar una relación con Él. En nuestro episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo desarrollar una relación con Dios desde la oración, porque la Biblia enseña que hay diferentes aspectos desde los cuales el hombre puede desarrollar una relación con el Padre Celestial. Pero hoy vamos a hablar cómo desarrollar esa relación específicamente desde la oración, porque por supuesto es la oración, ese medio de comunicación, esa forma de diálogo en la cual el hombre puede crecer continuamente en su relación con el Padre. Vemos que la Biblia define la oración como la comunicación directa que tenemos con Dios para expresar tres cosas fundamentales: expresar adoración, expresar que necesitamos conocer su voluntad y expresar dependencia de Él. ¿En qué parte de la palabra vemos esto? Lo vemos en Mateo 6, del 9 al 13. Lo vimos en episodios anteriores. Es ese momento en el cual Jesucristo está enseñando a sus discípulos sobre cómo orar. Y resaltamos en esto la gran importancia que hubo en que ellos no pidieron que les enseñaran algo diferente, sino que ellos pidieron que Jesús les enseñara a orar. En este pasaje, en Mateo 6, del 9 al 13, resaltamos estos tres puntos que acabo de comentarles. Cuando Jesús dice: santificado sea tu nombre, nos habla de esa adoración que se debe expresar en nuestro tiempo de oración. Cuando dice hágase tu voluntad, manifiesta la necesidad del hombre de buscar la voluntad de Dios en la oración. Y cuando dice danos el pan de cada día, muestra cómo el hombre en la oración necesita expresar esa dependencia continua de Él. Entonces, desarrollar una relación con Dios a través de la oración es un proceso profundo y personal. Esto no se trata de ver cómo los demás están creciendo en su relación con Dios. Esto no se trata tampoco de empezar a compararnos con cómo los demás oran, cuánto tiempo los demás pasan compartiendo con el Padre Celestial, compartiendo con su Espíritu Santo. Esto es algo personal. Esto es algo que trasciende a un nivel más profundo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque para adorar se requiere hacerlo en espíritu y en verdad. Para adorar se requiere hacerlo en espíritu y en verdad. Para buscar su voluntad se requiere alguien que mengüe, alguien que diga a su yo que no va a seguir creciendo, sino que desea que Cristo crezca en él. Para que alguien busque al Señor y exprese esa dependencia, necesita posicionar a Jesucristo en su vida. Entonces, hablar de una relación con Dios desde la oración nos lleva a entender que este proceso es algo profundo, que esto es algo personal, que parte de la decisión de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida y que no se queda en un rito, no se queda en una religión. Es de nuestros más grandes errores. Y en episodios anteriores hemos hablado del tema. Creer o ver la oración como una religión, como un rito, es lo peor que podemos hacer, porque entonces se pierde la esencia de esa búsqueda de la voz de Dios. Por lo anterior, vamos a compartir 10 consejos para desarrollar una relación con Dios desde la oración. 10 consejos que usted va a tener muy presente. Si a usted le parece que el contenido es de Dios, va a meditar y lo va a aplicar en su vida. Número 1. Establece un tiempo regular de oración. Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde, mañana y a mediodía. Fíjate cómo el salmista está expresándose. Él tenía unos horarios específicos. ¿Cuál es el horario específico que tú tienes para compartir con Dios? Muchas personas dicen que pueden hablar con Dios todo el tiempo y, como lo decía anteriormente, eso no está mal. Pero es importante establecer un tiempo regular con Dios. Número 2.
elige un lugar adecuado. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra aposento, desde sus raíces griegas, no tiene que ver específicamente con una habitación. Tiene que ver con un lugar íntimo, tiene que ver con un lugar apartado. Según la antigüedad, las casas tenían un lugar que era exclusivamente para tener ese tiempo de intimidad con Dios. De pronto todos no tenemos la oportunidad de tener en casa un recinto, un aposento, como lo dice la palabra, pero ¿cuál es el lugar que tú consideras adecuado para compartir con el Padre Celestial? ¿Lo tienes? Si no lo tienes, es el tiempo de que definas ese lugar, que incluso podríamos llamarlo un altar de adoración, un altar donde te encuentras con el Padre todos los días en las citas que tú estipulas. Consejo número 3, comienza con adoración y alabanza. Dijo el salmista en el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza y alabadle, bendecid su nombre. Como lo dijimos en episodios anteriores, iniciamos nuestra oración con adoración. Podemos cantar, podemos tocar instrumentos, podemos hacer una oración de alabanza para Dios. Hay diferentes formas, danzar, diferentes formas con las que podemos iniciar nuestro tiempo de intimidad con el Padre. Pero es muy importante que sea esto en adoración y alabanza. Consejo número 4. Sé honesto y abierto. El Salmo 62:8 dice, confía en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Cuando Él dice ahí derramar, significa saca todo lo que tiene dentro. La religión ha hecho con nosotros tanto mal que incluso nos ha llevado a creer que podemos presentarnos delante de Dios y guardar aquello que está ahí escondido, aquello que no queremos que el hombre conozca. Se nos olvida que Dios todas las cosas sabe. Se nos olvida que Dios tiene completo conocimiento de lo que hay dentro de nosotros. Cuán importante es que aunque sepamos que Dios lo sabe, nosotros podamos expresar con honestidad todo lo que hay dentro de nuestros corazones. Es decir, podamos derramar nuestro corazón delante de su presencia. El consejo número 5, escucha y medita. Escucha y medita. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. ¿Sabes qué es muy importante en el tiempo de oración? Es muy importante estar quietos. Es muy importante escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la mayor característica que nosotros tenemos en el tiempo de oración? Pedirle al Señor, presentar peticiones delante de Dios. No está mal hacerlo, el Señor desea que le pidamos, Él es nuestro Padre Celestial, dice que clamemos a Él y que Él nos va a responder, pero si estamos hablando de una relación, si estamos hablando de un diálogo con Dios, necesitamos que en ese diálogo la voz de Dios se manifieste. Así que un consejo muy importante es escuchar y meditar en lo que Dios nos está hablando, lo que Dios está respondiendo a nuestro tiempo de oración. Consejo número 6, usa la escritura en tu oración. A veces el creyente pasa mucho tiempo en oración, pero no usa la palabra. A veces el creyente estudia mucho la palabra, pero no pasa tiempo en oración. Dios nos lleva a que tengamos un equilibrio. En el tiempo de oración siempre es necesario que la palabra habite, tanto al momento de declararlo como al momento de iniciar. Así como el Espíritu Santo nos guíe, es importante que la palabra siempre esté allí. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Repito, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros.
Entonces, esa palabra de Dios debe ser una parte integral en nuestra oración. No solamente al momento de citarlo, mientras estamos fluyendo en nuestra conversación con Dios, sino también leerlo al comienzo de la oración, en medio de la oración, al final de la oración. Es importante que la palabra del Señor tenga su lugar allí, en ese momento. Consejo número 7, pide guía y sabiduría. Pide guía y sabiduría. Siempre vamos a la presencia de Dios, o casi siempre, a presentar una petición, algo que queremos que Dios haga. Pero muy pocas veces pedimos a Dios que nos dé guía, que nos dé sabiduría sobre aquello que deseamos. Si yo estoy pidiendo por un empleo, pedimos que Dios abra las puertas para el empleo, pero muy pocas veces pedimos sabiduría para que Dios nos ayude a construir en nosotros un perfil profesional excelente que pueda servir para mucho, o incluso una estrategia diferente que nos lleve a conseguir nuestra meta. Santiago 1.5 dice claramente que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y este es un versículo de mis preferidos, porque muestra el corazón del Padre en una manera muy especial. ¿Cómo es eso que Dios nos va a dar sabiduría sin un reproche cuando nos equivocamos? Porque una cosa es que lleguemos a la presencia del Señor, pidamos sabiduría para resolver algo, pero aquello que vamos a resolver no es consecuencia de una mala decisión, no es consecuencia de un error mío. Pero cuando yo tengo un error y ese error generó una consecuencia negativa, me dice la palabra que yo puedo llegar ante Cristo, puedo llegar ante Él y pedirle sabiduría, y Él me la va a dar y no me va a reprochar. Él no me va a decir: ahora que te equivocaste, ahora vienes a pedir sabiduría. ¿Por qué no viniste antes? No, Dios no me va a decir eso. Según Santiago 1.5, Dios dice que nos da la sabiduría y nos la da sin reprocharnos el momento en el cual le estamos pidiendo sabiduría. Siempre hay que pedir a Dios en oración sabiduría, cualquiera que sea la petición. Siempre hay que pedir a Dios la guía necesaria, cualquiera que sea la petición. Consejo número 8, confiesa y pide perdón. De esto vemos en 1 de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que hay una puerta abierta, hay un Padre Celestial que está dispuesto a escucharnos, aun cuando cometemos errores. Pero a veces, como nuestra vida aparentemente es una vida que está en santidad, que está apartado para Dios, aparentemente digo, porque sabemos que la misma palabra enseña que si decimos que no hay pecado en nosotros, estamos negando nuestra propia fe. Estamos haciendo a Dios mentiroso, porque aún en nosotros dice la palabra que el pecado mora, y es por nuestra concupiscencia, de tal manera que no somos perfectos, en algún momento fallaremos, y es necesario que en ese tiempo de oración usted y yo podamos presentarle a Dios nuestros errores y pedir perdón. Y aun cuando creemos que no hemos hecho algo de lo cual debemos pedirle perdón a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos traiga a memoria, que nos revele si hemos fallado en algo. Pedirle a Dios que por su Espíritu Santo traiga revelación de en qué hemos fallado, y entonces presentarle al Señor aquella falla, aquel error, y pedirle perdón. Consejo número 9, agradece. Filipenses 4.6 dice: no estéis ansiosos por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuán importante es expresar gratitud en nuestro tiempo de oración. Sí, de Dios recibimos tantas bendiciones, de Dios recibimos protección, sabiduría, todo lo que necesitamos Dios nos los puede proveer, y ese es un aliciente para que nosotros siempre tengamos un corazón agradecido para Él, para que en oración podamos decirle gracias a Dios desde lo más mínimo que recibimos hasta aquello que consideramos que es de mayor valor o que es de mayor peso en nuestras vidas. Pero es un consejo muy importante que siempre presentemos a Dios nuestro corazón de agradecimiento.
Y consejo número 10, desarrolla la paciencia. Salmo 27:14 dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es importante saber que todas las oraciones no van a ser respondidas de forma inmediata. Nosotros queremos por lo general que todo sea de forma inmediata, de forma rápida, pero Dios conoce nuestro corazón y sabe a qué nosotros estamos preparados, sabe cuál es el momento indicado para que las cosas ocurran en nuestra vida. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener esa actitud de poder esperar en aquel que es nuestro Dios. Si tú y yo llegamos ante el Señor y presentamos una petición, nuestra actitud de agradecimiento no puede faltar, pero también nuestra paciencia, nuestra paz en esperar en aquel el cual dice la palabra que cuando pedimos algo en el nombre de Jesucristo, Él lo hace para glorificarse. Los anteriores son puntos claves para desarrollar una relación con Dios desde la oración. Son consejos que en este episodio queremos compartirles para que usted pueda tenerlos en cuenta y ver la oración con una amplitud que gira en torno a 3 aspectos. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? Los dijimos al comienzo: expresar adoración, buscar la voluntad de Dios y buscar la dependencia de Él. La oración tiene que ver con estas 3 esferas de nuestra relación con Dios. Queremos crecer en nuestra relación con Dios, desarrollar una relación fuerte con el Padre a través de la oración. Entonces necesitamos entender el sentido de la oración. Saber que yo entro en oración para adorar, saber que yo entro en oración para buscar su voluntad, su respuesta y mostrarle esa dependencia de Él. Dios les bendiga. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Recuerda que si este contenido ha sido de bendición para ti, entonces compártelo con alguien que también pueda ser beneficiado.